Porque en el premio, todos lo sabemos y espero que lo puedas compartir con nosotros, bueno, evidentemente hay una historia que tiene que ver con una comunidad, que es la tuya propiamente, y una historia que es la tuya también. Para hacer esta película de ficción, trabajaste con una serie de personas, de niños, y bueno, con una niña en particular, de una comunidad, ¿no? Que es pues la tuya. Sí. ¿Dónde es tu casa? Mi papá vende cortinas y mi mamá es ama de casa. Vende cortina. Sí, yo sé, pero ¿se queda ahí o viene No sé. a tu casa? ¿No sabes? ¿No te dijo tu mamá? No. La realidad es muy fuerte, ¿no? Yo una de las cosas que no sabía, una de las cosas que yo tenía una fuerte intuición, ahora la entiendo, pero en ese momento todavía no lo podía argumentar con términos, no tenía una postura filosófica al respecto, y aparte si lo hubiera tenido la postura filosófica en el cine, esas posturas no son muy importantes, porque importan otras cosas. Bueno, para productores y estas cosas, no hubiera... Yo sentía que yo necesitaba filmar allí mismo, donde habían sucedido los recuerdos que me inspiraron en la historia. Y necesitaba filmar allí mismo y con niños de ese pueblo, lo cual era como un poco extraño porque yo decía, ¿por qué? O sea, no había ninguna... ¿Razón artística sentías que era una razón más bien de índole personal, sentimental? Ahora lo entiendo como artístico. Ahora lo entiendo como artístico, no como emotivo, no como un ejercicio medio terapéutico que a veces me han interrogado sobre eso, sino como una cosa artística. De que ese paisaje, de que la ficción estuviera atravesada por esa realidad. Un entrecruzamiento, para decirlo en términos genéricos, documental, ficción. No sé. Que eso me choca, No Por no, eso la pregunta la hago con mucho cuidado. De hecho, yo no creo que, no lo veo como algo documental. Lo que siento es que necesitaba estar ahí y que la película naciera ahí, donde nació la historia. No es un documental, no es para nada un documental. Me refiero a documental en el sentido, bueno, borremos esa palabra, pero en el sentido del trabajo no con actores, sino con actuantes, que también es algo, como dice Héctor, que merece mucha discusión. ¿Tiene que ver con esto, con el hecho de que los personajes fueran habitantes del pueblo y no actores formados, con carrera, etcétera? Sí, pero fíjate que yo trabajé, porque las dos actrices adultas son actrices formadas y de teatro. Y todos los niños, por supuesto, no tenían ninguna experiencia previa en teatro ni nada. Y yo trabajé exactamente igual con todos. Y espero que el resultado sea también igual. Es decir, mi gran desafío es que no hubiera ninguna... Para mí todos eran actores y todo era ficción. Pero era una ficción inspirada, y una ficción alimentada por esa realidad. Y pasó una cosa... A mí me importaba... Había dos cosas que me importaban mucho durante el rodaje y durante la escritura, que era el narrador, porque para mí el cine tiene narrador, igual que el cuento, tiene un narrador. ¿Quién está contando esta historia? ¿A quién la cuenta y para qué la cuenta? Y yo siempre decía, bueno, esto es un ejercicio de memoria de una persona adulta que recuerda su infancia. Para mí la película completa era un recuerdo. Porque, ¿a dónde voy con esto? Que fue como en particular. Creo que ahí están ya, ¿sí están las imágenes? Van a correr mientras tú hablas. Sí. Entonces, la película completa era un recuerdo. Y otra cosa que tenía muy presente todo el tiempo era el conflicto dramático en términos clásicos. Y entonces eso me permitía experimentar con escenas que no estaban escritas, pero siempre yo trataba de llevar hacia el conflicto dramático todas las improvisaciones. Por eso digo que no es un documental, sino que seguí las reglas de la ficción porque las sentía las siento parte de mí, es como mi experimento, ¿no? Y por otro lado el narrador. Y entonces yo sentía que la película era un recuerdo, pero que era un recuerdo que tenía que ponerse en escena allí, donde había ocurrido el recuerdo, donde había sucedido.
donde había sucedido antes. Y entonces fue un ejercicio de memoria como para toda la comunidad, porque fue o sea, no solo la película es un recuerdo, sino que hizo recordar. De hecho, lo que pasó fue que la gente, toda la escenografía está hecha de objetos de la gente del pueblo. Entonces, y como está ambientada en los años 70, la historia, los años 70 y tantos, entonces todas las personas nos traían una mesa, una silla, un objeto y nos contaban la historia del objeto. Entonces toda la película está viva porque los objetos no son utilería, son objetos con historia. Y los niños iban el vestuario de los niños era vestuario, les pedimos que traigan ropa. De los padres cuando eran niños, tal vez. De los padres cuando eran niños. Entonces los niños estaban vestidos de sus padres. Y ahí se inserta algo político que me parece importante, perdón si te interrumpo, porque para relacionarlo con Héctor, ¿no? ¿Nos puedes contar? Sí. No, por Gente no ha visto la película. Claro. Bueno, lo que pasa es que la historia es la historia está basado en mis recuerdos de infancia respecto a vivir en dictadura. La perspectiva infantil de una niña en una dictadura. La dictadura no se ve prácticamente directamente en la historia porque no se vio, porque yo de niña no la veía. Yo no veía los crímenes, no veía las torturas, pero cómo se respiraba el fascismo. Y en ese sentido me inspiró mucho una película de Bergman, que es Shame, sobre cómo se respira la guerra en medio de un matrimonio, ¿no? Yo quería que el infierno de la dictadura y del fascismo se respirara, o mejor dicho, yo recordaba que yo lo había respirado al fascismo, que no era una cosa. Después de adolescente me enteré qué era lo que pasaba, pero lamentablemente de niña también me enteré, pero por eso conté, pero no lo comprendía completamente, justamente de eso se trata la película. Y en el pueblo ahora, al hacer la película, todos empezaron a traer sus cosas y a contar la historia, y la historia con ese tiempo. Y a contar, sí, yo vi un cuerpo, lo trajo el mar. No había nadie en el pueblo que no tuviera algo que contar. Porque no hay nadie, donde hay un fascismo, no hay nadie que no lo toque de alguna manera y que no tenga recuerdos de eso. Ahora, esa intervención cinematográfica en la realidad contemporánea, presente del pueblo, una generación después, ¿no? Porque estos niños son los hijos y ocasionó que los padres empezaran a hablar con los hijos y empezaron a hablar de eso, de que no, bueno, yo me acuerdo, yo estaba, y aparte para mí también, bueno, ahora, hace 5 días regresé de San Clemente, donde fuimos por primera vez a presentar la película, allí, con todos los niños. Era una cosa impresionante. Sí salían todos diciendo, esa era mi mesa, la que estaba allí, ¿no? Y lo que pasó, en ese pueblo sí empezaron todos a hablar, pero aparte yo también me revolví. O sea, no fue una cosa como de querer que ocurra algo allí. A mí me pasaron muchas cosas. Venían a traerme fotos mías, de mi padre. O sea, venía la gente del público y me traían fotos de mi papá.